La doctora Merceditas Medina de Pacheco, ella es una amiga de la casa desde hace mucho tiempo, colaboradora. Ella es historiadora, investigadora y académica, nacida en la ciudad de Tunja, formadora de guías de turismo en el SENA. Es miembro de la Academia Boyacense de Historia. Se caracteriza en sus obras relacionadas con la historia del arte colonial de Colombia. Entre estas obras están El duende de la petaca, El palomar del príncipe, Las mujeres y las elegías de varones ilustres, Resplandú y los 5 enigmas, Los muiscas, En la antesala de la independencia, La expedición botánica, Localización, historia y arte de las iglesias coloniales. Estas dos últimas obras fueron publicadas por la Sociedad Geográfica de Colombia en los 2 últimos años. Estas 2 últimas obras, no obstante tener un gran contenido y un mensaje, no solamente tienen gran valor por eso, sino por la belleza de la edición. Sobre todo la segunda, La historia y arte de las iglesias coloniales, es una obra especial por las fotografías. Quien quiera decir que ha conocido Bogotá, tiene que echarle una mirada a este libro para que pase revista si se le ha quedado por fuera alguna de las iglesias coloniales de Bogotá, que son unas verdaderas joyas y sobre todo que explican mucha nuestra historia. Por ejemplo, en la cuadra de la carrera séptima con la avenida Jiménez, esa manzana frente a la del Banco de la República, en esa manzana solamente hay 3, o solamente en esa manzana hay 3 iglesias coloniales. Imaginémonos todos cómo fue el periodo colonial para la construcción de las iglesias. Bueno, doña Mercedita fue condecorada con la Orden Policarpa Salabarrieta por su aporte a la cultura y a las humanidades. Ella es miembro de número de las Academias de Historia de Bogotá y en Bogotá del Centro de Historia de la Villa de Guaduas. Bienvenida, doctora Merceditas. Nuevamente digo que le agradecemos mucho, la Sociedad Geográfica de Colombia le agradece, porque usted ha sido una abanderada del entusiasmo para todas las causas como esta de la Sociedad Geográfica, las jornadas de ciencia y cultura, y por eso hemos querido que usted cierre este ciclo del segundo semestre del año 2020. El título, como ya lo decía, es el de la Navidad vista desde la historia, el arte y la artesanía. Con toda seguridad, esto va a ser de mucho interés y agrado de todos. Doña Merceditas puede continuar. Muchas gracias, coronel Ramón. Ante todo, mis agradecimientos a la Sociedad Geográfica de Colombia, en la cabeza del coronel Augusto Bamón Duzán, por invitarme a dictar esta charla con que se cierra este ciclo en el presente año. También quiero saludar a todos los invitados que están hoy con nosotros y pues quiero que le echemos una mirada a la Navidad desde la historia, el arte y la artesanía. La venida de Jesús al mundo constituye un suceso indefinible. Su influencia en la civilización occidental ha sido tan trascendental que ha partido la historia en 2 épocas. A partir de Jerusalén, el cristianismo se irradió al mundo. Los primeros cristianos celebraban la resurrección de Cristo y deseaban también conmemorar la Navidad. Pero al no conocer la fecha exacta de este suceso, la recordaban hacia el solsticio de invierno, que tiene fecha variable. En el hemisferio norte, a partir del 21 de diciembre, cuando ocurre la noche más larga del año, pues oscurece más temprano que en cualquier otro día. Pero a partir de esa fecha
Las noches comienzan a acortarse y los días a alargarse, así que para las gentes de la antigüedad el solsticio de invierno señalaba la resurrección del sol, y los paganos del Imperio Romano celebraban entonces ritos al astro rey y a la fertilidad de la tierra. Al conmemorar el nacimiento de Cristo en esta fecha, los primeros cristianos trataron de opacar las fiestas del paganismo. Después del triunfo sobre Magencio, Constantino quedó como emperador de Roma y en el año 313, por medio del Edicto de Milán, proclamó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Desde entonces, la Navidad comenzó a celebrarse públicamente. En el año 325, el Concilio de Nicea declaró dogma de fe la Natividad de Cristo y fijó como fecha para conmemorar su nacimiento el 25 de diciembre. San Juan Crisóstomo, en uno de sus escritos, dejó constancia de cómo en el año 376 algunos grupos de cristianos celebraban la conmemoración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. La Natividad en el arte paleocristiano. En los primeros siglos del cristianismo, el tema de la Navidad comenzó a ser representado con los personajes del establo de Belén en la pintura, y para ello se utilizó el fresco, que consiste en aplicar la pintura sobre un muro debidamente preparado y húmedo. La pintura es absorbida debidamente y se mezcla con el material que recubre el muro, por lo cual su duración se prolonga. Este fresco sobre el tema de la Navidad se conserva en un muro de la Catetumba de Priscila, en Roma. La Navidad en el arte románico. Otro fresco sobre la Natividad es el de la iglesia de San Juan de Purg, en Austria, pintado hacia el 1150, cuando en la arquitectura predominaba el pesado estilo románico, de gruesos muros y arcos semiesféricos. En la pintura de esta época, la pintura románica, se observa como características la planimetría y el estatismo. La Natividad también se representó en los frontales de madera en los templos cristianos. El frontal es un elemento que cubre la parte delantera de un altar. Este frontal es anónimo. Fue realizado para la iglesia de Santa María de Avia, se cree que hacia el 1200. La iglesia románica de Santa María de Avia está en la comarca de Berguedà, provincia de Barcelona, en donde ahora solamente se conserva una reproducción del famoso frontal de Avia, ya que el original está en el Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona. Fue elaborado al temple, pintura que se prepara con tierras de colores y con clara de huevo como aglutinante. Se aplica generalmente sobre madera o sobre un muro liso preparado para ello. Este frontal de Avia es una tabla pintada al temple con relieves de estuco que separan los compartimentos que dividen las diferentes escenas. Tiene restos de hoja de oro metálica recortada. Enmarca a la Virgen como figura central un arco trilobulado, y a los lados están las escenas de la Anunciación, la Visitación, la Epifanía, la Natividad y la Presentación. La Natividad en el arte gótico. Ya en el siglo XIII, el estilo gótico que predominó en la arquitectura
influenció también la iconografía cristiana. Entonces, el nacimiento de Jesús, como muchos otros temas bíblicos, se representaron no solamente en la pintura, sino en los vitrales de las catedrales, con un colorido que al ser traspasado por la luz, adquirió matices nunca antes vistos. Este es el vitral de la Catedral de Colonia, Catedral de los Reyes Magos, pues según una leyenda poco verosímil, en ella se encuentran enterrados los 3 Reyes Magos. En la pintura del período gótico comienza la representación del paisaje y a los personajes principales se les rodea con seres y con objetos accesorios. La pintura gótica carece de una adecuada perspectiva y a los protagonistas principales se les da mayor tamaño que a los secundarios. Un ejemplo de pintura gótica sobre pergamino es esta página que representa la Natividad y que forma parte del libro de horas de Isabel la Católica. Es un libro que tiene viñetas e ilustraciones iluminadas con detalles dorados, como era usual en los libros que pertenecían a las personas ilustres de esta época, libros que naturalmente eran hechos a mano. Se encuentra en la Biblioteca Real del Escorial. La Natividad representada por los pintores del Prerrenacimiento y del Renacimiento. Ambrosio di Bodoni, llamado el Giotto, fue uno de los primitivos pintores italianos, 1266-1337. Nació y murió en Florencia. El Giotto fue escultor, arquitecto y poeta. Es considerado como un detonante del Renacimiento. Esta obra, llamada La Adoración de los Reyes Magos, fue pintada para la capilla de la Arena de Padua, el circo romano, el antiguo circo. Obsérvase el cometa Halley como representación de la estrella de Belén sobre el techo del establo. Este cometa pasa cada 76 años y pasó en 1302, cuando el Giotto vivía. En los siglos de los primitivos pintores flamencos e italianos, a José y a María y a los personajes que visitaron al niño se les engalanaba con los suntuosos trajes que usaban los grandes señores y damas de la época. Sandro Botticelli nació en Florencia en 1445 y murió en 1510. Trabajó como aprendiz de orfebre, aprendiz de pintura en el taller de Filippo Lippi y frecuentó el taller de Verrocchio. Realizó 3 frescos en la Capilla Sixtina y en Florencia, bajo el mecenazgo de los Médicis, pintó para ellos esta Adoración de los Magos, donde están representados los propios Médicis, donantes de la obra que se encuentra en la Galería Nacional de Londres. En esta otra obra de Sandro Botticelli, titulada La Natividad Mística, se puede observar una ronda de ángeles danzantes en el plano superior. En el plano medio está la escena del nacimiento en el establo de Belén. Y en el plano inferior, personas que se abrazan con los ángeles y pisotean a los demonios. La crítica interpreta esta última representación como una influencia de las predicaciones que en ese tiempo hacía en Florencia el fraile Savonarola, en las que hablaba con insistencia del infierno. Jerónimo el Bosco nació en el Ducado de Brabante, en Holanda, posiblemente antes de 1450. Pertenecía a una cofradía religiosa de carácter mariano y tuvo la Biblia como una fuente de inspiración. Sus obras más famosas son El Jardín de las Delicias y Los 7 Pecados Capitales. En ella refleja su preocupación por el pecado y por los castigos del infierno físico, que estaba arraigado
en la mentalidad de las gentes de su tiempo. En sus obras muestra torturas que parecen ser la materialización de verdaderas pesadillas, pero su mente se serena un poco en obras de carácter religioso, como esta Adoración de los Reyes Magos, en la que muestra un paisaje de gran realismo y con detalles muy de su estilo, como el techo desvencijado del establo de Belén, con un extraño ser humano que acostado sobre el tejado observa la escena del nacimiento del divino niño, mientras otros lo hacen tras las paredes de la casa. El Bosco usó frecuentemente el formato de tríptico, como en la obra que vemos aquí. En la Natividad del año 1223, San Francisco de Asís vistió por primera vez el pesebre en la aldea de Greccio, Italia. Y ese pesebre recordó al mundo cristiano la pobreza y la sencillez con que nació el niño de Belén, tan distante de los lujos propios de los nobles de la época, y destacó la participación de los animales que, como todas las criaturas de la naturaleza, el pobre de Asís consideraba sus hermanos. La Natividad llega a América. A finales del siglo XV se descubrió América. Y el nombre de la Navidad pasó al Nuevo Mundo, pues el 24 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón fundó el Fuerte de Navidad, caserío construido con los maderos de la carabela Santa María, que había encallado en la isla llamada La Española, en donde hoy están Haití y República Dominicana. La Navidad llega a las tierras que se convertirían en el nuevo reino de Granada. 44 años después, en 1536, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, quien siendo abogado había venido como justicia mayor de la expedición de Pedro Fernández de Lugo a Santa Marta, en la provincia de Nueva Andalucía, partió desde allí con un ejército dirigido por él para buscar las fuentes del río Magdalena. A orillas del Gran Río, en un inhóspito lugar al que los indígenas llamaban La Tora, hoy Barranca Bermeja, los agobiados exploradores pasaron el 24 de diciembre de 1536, en tan difíciles circunstancias que esa fecha, entrañable para los españoles, ni siquiera aparece nombrado en el diario de la expedición llevado por el capitán Juan de San Martín. En La Tora permanecieron del 28 de octubre al 28 de diciembre de 1536 y luego, apartándose del río, subieron la cordillera oriental. Una vez fundado el nuevo reino de Granada, los misioneros de la nueva fe comenzaron a erigir parroquias, conventos y templos doctrineros, como el que vemos acá, y los misterios que conmemoran la Natividad se recordaron a los peninsulares y se dieron a conocer a los indios y a los criollos. La Natividad en la pintura del nuevo reino de Granada. Durante el período colonial, pero especialmente en sus comienzos, se trajeron de Europa cuadros relacionados con la Natividad. Don Jerónimo de Troya y Guevara, párroco de la primitiva y humilde iglesia del barrio Egipto, al oriente de Santa Fe de Bogotá, hizo pintar en el taller de Pedro Pablo Rubens, en Holanda, para sus analfabetos feligreses, como un catecismo gráfico, 24 óleos sobre latón, con diferentes escenas de la vida de la Virgen María. Hoy en día, restaurados y bellamente enmarcados, están bajo custodia en el Museo de la Arquidiócesis de Bogotá. El tema de estos óleos es la vida de la Virgen María,
que encierra todos los misterios concernientes a la encarnación y a la redención de Jesús y constituyen el fundamento de la religión cristiana. Este cuadro de Pedro Pablo Rubens representa la adoración de los pastores. Y este otro, la adoración de los Reyes Magos. Nótese la presencia de un perrito, característico de los cuadros del taller de Rubens y al parecer de otros pintores holandeses. En una de las primeras décadas del siglo XVII, el capitán Esteban Antonio Toscano levantó en el sitio llamado El Pedregal, al oriente de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de Belén. Muerto el fundador y pasado el tiempo, las lluvias llenaron de goteras el techo y los muros y el cuadro de Nuestra Señora de Belén, que había sido traído de España, quedaron en la ruina. Pero al final del siglo XVII, el piadoso oidor de la Real Audiencia, Francisco José Merlo de la Fuente, con dádivas dejadas en los testamentos de las personas piadosas, reconstruyó la ermita de Belén. El retablo de madera de esta ermita, en madera tallada y dorada, y el conjunto escultórico del nacimiento de Jesús con José, María y el Padre Eterno y el Espíritu Santo fueron tallados por el escultor Salvador de Lugo sin grandes calidades artísticas. Pintó los lienzos para este retablo Agustín de Useche. Cuenta el maestro, el techo de la ermita se pintó de azul, tachonado con estrellas doradas, y el arco toral estuvo adornado con ángeles y pastores. Cuenta el maestro Guillermo Hernández de Alba, cronista de la ciudad de Bogotá, que las familias santafereñas llevaban a sus niños al rezo de la novena de aguinaldos a la preciosa ermita de Belén, provistos de panderetas, chuchos, castañuelas y pitos de agua para acompañar el canto de los villancicos, y que entre los niños que participaron en esto estuvo Antonio Nariño de niño, pues su madre era una de las damas beneficiarias de la ermita. Pero no tardaron en aparecer en el medio neogranadino los pintores criollos. Esta adoración de los pastores fue obra del primer pintor nacido en Santa Fe de Bogotá, Antonio Acero de la Cruz, para la Ermita de las Nieves, levantada por uno de los fundadores de la ciudad, don Cristóbal de Bernal, en el camino a Tunja, hoy carrera séptima con calle 20. En estos dos museos de Bogotá, el Museo de Arte Colonial, que se encuentra en la carrera sexta entre calles 9ª y 10ª, y el Museo de Arte Religioso del Banco de la República, en la calle 11 entre carreras 4ª y 5ª, se conservan y se protegen muchas obras de pintura religiosa que estuvieron en las iglesias y conventos de la ciudad, y entre ellas las alusivas al tema de la Natividad, realizadas por artistas de la época de la colonia. Baltasar de Figueroa, el primer pintor del llamado clan de los Figueroa, vino de España, estuvo en Cartagena, se estableció luego en Mariquita y después en Turmequé. Llama la atención en su obra La adoración de los pastores, como él, siendo español, escogió como modelos a gentes sencillas del pueblo. Gaspar de Figueroa, hijo del viejo Baltasar de Figueroa, fue alférez de las milicias del rey y fundó el primer taller escuela de pintura en Santa Fe de Bogotá. Realizó esta adoración de los pastores que nos permite admirar un establo pobre de verdadero espíritu franciscano. La adoración de los Reyes Magos es obra de otro pintor del clan de los Figueroa, Baltasar de Vargas Figueroa, hijo de Gaspar. Pero quien llegaría a ser el más hábil pintor del nuevo reino de Granada sería un santafereño descendiente de andaluces, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos,
nacido en Santa Fe de Bogotá en 1638 y muerto en esta misma ciudad en 1711. En su obra fecunda se hace patente la influencia de los pintores sevillanos del período barroco. En este nacimiento del Niño Dios de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que guarda el Museo de Arte Colonial y que es un óleo sobre madera, vemos cómo el coro celestial de ángeles flota en el aire sobre la escena terrenal de nacimiento. Esta es una de las características de la pintura barroca del siglo XVII aplicada por los pintores sevillanos. La existencia de diferentes planos de composición, el celestial, el terrenal y a veces el inframundo. También vemos otra característica del barroco, y es la penumbra dentro de la cual la luz no viene de afuera, sino que parece salir del rostro, de los objetos y a veces, de los ojos, de las manos de los personajes y a veces de determinados objetos. Es la característica llamada el claroscuro. Entre los pintores criollos de la América española que dejaron en nuestro país obras sobre el tema de la Navidad está el quiteño Miguel de Santiago, quien por los avatares de su aventurada vida trabajó largo tiempo en el convento de los agustinos en el desierto de la Candelaria en Ráquira, Boyacá. Allí pintó escenas de gran tamaño sobre la vida de San Agustín que rodeaban el claustro del convento y que hoy se encuentran en el convento de la Candelaria en Bogotá. Miguel de Santiago ejecutó para la capilla de Nuestra Señora del Topo, situada detrás del altar mayor de la Catedral de Bogotá, una serie de 13 cuadros que representan los artículos de la fe, el tercero de los cuales es este que dice, nació de Santa María la Virgen. La Navidad en la talla en madera. Entre las tallas de madera en las que se representó la Natividad en el Nuevo Reino de Granada, descuella el retablo frontal y los retablos laterales de la Capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo de Tunja, realizados en el siglo XVII con hermosos relieves tallados, dorados y policromados. Lorenzo de Lugo fue el tallador y Diego de Rojas el dorador. La capilla entera fue costeada por el capitán de la conquista, García Arias Maldonado, según lo dispuso en su testamento. Los temas representados en este relieve son los misterios del Rosario. Los misterios dolorosos ocupan el retablo occidental, los gloriosos el retablo oriental y los misterios gozosos el retablo frontal. Precisamente en el centro de este retablo vemos el tercer misterio gozoso, el nacimiento del Niño Dios. La Navidad en el arte colombiano de los siglos XIX y XX. Los pintores del siglo XIX y XX trabajaron ya bajo los cánones, sobre los cánones académicos que seguían las normas del clasicismo. Representaron pocas veces el tema de la Navidad. Veamos dos excepciones. Este nacimiento del Niño Dios, obra del jesuita Santiago Páramo, que se encuentra en la iglesia de San Ignacio de Bogotá. Y esta otra actividad del siglo XX, cuyo autor es Pedro Alcántara Quijano Montero, el autor de la importante pintura mural para la iglesia de la Candelaria de Bogotá. La Natividad en la artesanía del Nuevo Reino de Granada y en Colombia. Dentro del arte popular neogranadino se dieron interesantes ejemplos de representaciones de la Navidad. Este tríptico, tallado sobre madera, pertenece al convento de Monguí en Boyacá. Por su colorido e ingenuidad revelan un auténtico primitivismo. Observemos los platos de porcelana, pequeños platos que están en el cielo raso de este tríptico.
La talla de figuras religiosas en madera en Quito alcanzó niveles de gran maestría. Los pesebres trabajados allí llegaron al nuevo reino de Granada e inspiraron a nuestros artistas y artesanos criollos. El pesebre que vemos acá se atribuye a Bernardo Legarda, el autor de las famosas Inmaculadas con alas de plata. Obsérvese el detalle de los sombreros de paja tejido a mano. Se encuentra esta obra en el Museo Nacional del Banco Central del Ecuador. Este es otro pesebre quiteño. En Santa Fe de Bogotá, la capital del nuevo reino de Granada, fueron famosos los pesebres llamados precisamente santafereños, tallados en madera. Ellos sirvieron para que la piedad de los fieles armara su propio Belén en las iglesias y en los hogares. La chispa bogotana desde aquellos tiempos se hizo sentir cuando las figuras de los pastores, aguadoras y labriegos se les daba el resto de oidores, visitadores, alguaciles, etc. En el antiguo Museo de Artes y Tradiciones Populares en Bogotá, claustro de la Universidad de San Agustín en la época colonial, Artesanías de Colombia exhibía durante el mes de diciembre de cada año muestras de los más lindos pesebres artesanales fabricados en las distintas regiones de Colombia. Veamos algunos. Pesebre tallado en madera por un artesano boyacense. Pesebre de cerámica pintada de Pitalito Huila. Este fue elaborado en el tradicional taller de la familia Vargas. Muestra los ranchitos y los personajes típicos de la región. Pesebre de Ráquira, Boyacá, en cerámica vidriada. Un recluso de la antigua cárcel de la isla de Gorgona confeccionó este pesebre totalmente hecho con conchas marinas. Pesebre tejido en crochet que muestra los atuendos del grupo de indios guambiano del oriente de Popayán. Fue confeccionado por Livia de Villamizar. La tradición de los pesebres hechos con figuras de trapo es famosa en Popayán. Estas son las figuras centrales de un pesebre payanés. Y este es un pesebre payanés con todas las figuras hechas en trapo. Y también los pintores artesanos han trabajado el tema de la Navidad. Este está pintado sobre madera por una de las artesanas del taller Santa Bernardita, en el barrio Patio Bonito de Bogotá. En él, los personajes bíblicos visten como campesinos colombianos y realizan las labores propias de su región. El Patronato Colombiano de Artes y Ciencias es una institución que con el auspicio del Estado promueve el desarrollo de la ciencia y la cultura y apoya a los grupos que trabajan por la conservación de las tradiciones colombianas. Por eso en su sede se reúnen los miembros de la Asociación Colombiana de Pesebristas para darse mutuo apoyo y aprender que hacen técnicas que hacen que sus pesebres sean cada vez más lindos. ¿Cómo no recordar acá a nuestro querido amigo David Rubio Rodríguez, presidente del patronato, presidente de la Asociación Colombiana de Pesebristas? Acá quiero contarles que esta conferencia la he dedicado a su memoria. Ejemplo de pesebre vestido por uno de los miembros de la Asociación Colombiana de Pesebristas. Este es otro ejemplo, elaborado también por otro de las personas de esta asociación. Las bellas y múltiples representaciones de la Navidad en el arte y en la artesanía demuestran la piedad y la alegría que inspira al mundo católico esta conmemoración, porque recuerda el mensaje de amor que vino Cristo a traer al mundo. Aquí vemos 3 pinturas de la Navidad por Velázquez,
por Zurbarán y por el Greco. Fin de esta presentación y muchísimas gracias a ustedes.